Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Ya comenzaremos con la clase nuevamente. Estuvimos perdiendo por un tiempo, pero la salud nos llevó a esto. Veamos el siguiente ejercicio, el cual se encuentra en el grupo Dominó Moderno y ha traído controversia de opiniones unos y los otros. Hace poco un amigo de Brasil, me lo envió y me dijo que por favor le dijera cuál es la respuesta a este problema. Algunos hablan del doble 4. Salí con el doble 4, salí con el 6 blanco, salí con el 6 3, tantas variables, ¿no? En este momento, salir con el doble 4 es factible, pero desde otro punto de vista tiene una debilidad, es que se genera una serie de fallas inicialmente. ¿Por qué es malo? Porque si hacemos una distribución equitativa, el 66%, el 66.66%, para ser más preciso, de las veces ganadoras con esta piedra la tienen los adversarios, es decir, los jugadores BD. Si la mayoría de las veces, o valga la redundancia, la mayor cantidad de 4 lo van a tener los adversarios. Eso se hace una distribución equitativa de 6 piedras, 5 piedras, 4 piedras, 3 piedras, 2 piedras, 1 piedra y 0 piedras entre todos los jugadores, y se observa que el 66.66% da ventaja a los adversarios. En segundo lugar, es una serie única, no es mala. El doble en sí, la mayoría de las veces es malo cuando está acompañado por 3 o por 2 piedras más. Por una no, porque por lógica razonable, la mayoría, como decimos, la tienen los adversarios. A que mi compañero agarre 6, ganamos. Si yo agarro 7, 6 también. Entonces queda el otro modelo de salida. ¿Con cuál salgo? Para salir en este modelo, no es un capricho. No es que yo quiero salir así, no es porque mi abuelo me dijo, no que mi tío, no que debo estar a punto grande, no. Eso no tiene sentido lógico. Para salir así hace falta un elemento fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental para salir? Tal como le dije a Cristian, allá de Brasil, y menos mal que lo comprendió con mucho gusto. Para salir en este modelo hace falta la tantera. No es que yo voy a salir siempre botando las grandes, no. Ese es un craso error, los jugadores no van. Aquí se sale según la tantera. Es decir, si voy ganando el juego, puedo salir con la grande por tal de que no me den una tranca y me agarren una cantidad de puntos. ¿Sí? Si voy perdiéndola, al contrario, en vez de salir con el 6, busco salir con una menor para que no me boten los puntos. Y es que al salir tengo mayor ventaja porque tengo una piedra menos. Entonces, señores, por otro lado, este es un modelo de salida denominado opcional. ¿Opcional por qué? Porque salir por el doble 4 o salir por la otra serie queda a gusto del jugador. Eso aparece en el libro La salida en el dominó moderno. Cada salida conjuga la interrelación de los elementos del juego del dominó. No se sale por capricho personal. Es tu levantada y la interacción de los elementos del juego es tu levantada el que dicta cómo debe salir. Aquí dicta la tantera. Aquí dicta una condición personal. Si quieres votarla, es tu cuestión. Yo no recomiendo salir por el 4, pero lo respeto, es válido. Aquí, si voy ganando y voy perdiendo, dicta la salida. Ya como decimos, esa es la interacción de los elementos del juego en función de salir. En el grupo Dominó Moderno podrán ver estos ejemplos. Los invitamos a que participen en el grupo Dominó Moderno. Este otro modelo de salida también conjuga en una cuestión personal, es decir, una salida opcional. ¿Por qué? Porque algunos jugadores pueden plantear la regla de oro para la salida con 2 dobles y es válida la salida con el doble 5. Pero a algunos jugadores les gusta salir de esa que no tienen más, pero es un doble que se voy a decir que es la piedra mía, pero para X. También es válido. Pero nosotros, teóricamente hablando, yo me voy por el 5. Algunas personas creen que por tener el doble 5 o 5-5
puede sencillamente, ya están jugadas las piedras. No, no están jugadas las piedras. ¿Existe una gran posibilidad de jugarla? Sí, pero el hecho de tener un blanco, tener un 2, tener un 4, tener un 3, ¿quién tiene la mayoría de estas piedras? Segundo, si yo salgo por el doble 4, mi compañero jamás, jamás va a pensar que yo tengo el doble 5. Y cuando yo genere el primer 5, el enemigo de ese 5 es mi compañero, porque sabe que yo no lo poseo. Y vuelvo a generar otro 5 y por casualidad de la vida él lo posee, me va a golpear mi 5. Por otro lado, si yo doy un 5, el jugador B no se cuesta, el jugador C lo castiga. ¿Qué piensa el jugador D? Que yo tengo todos los 5. Eso es lógica razonable. Y él sabe que me va a atacar con la mayor cantidad de piedras que tenga de una misma serie. Porque al tener de esta, debe tener mayoría de otra. Hay un dicho viejo que hay que tomar en consideración: muchas de una, pocas de otra. Pero en este caso no voy a decir cómo se debe salir, voy a recomendarla. Yo recomiendo salir con el doble 5, pero la salida con el doble 4 no es mala, ya que es una concepción, en este caso, opcional. A muchos les gusta, a la mitad del mundo les gusta, a la mitad del mundo no les gusta. Algunos de mis seguidores, como Herbo Pirela en Estados Unidos, él dice que a él no le gusta quedarse falla. Otros jugadores, amigos, en España y en Brasil dicen: no, no, hay que salir de doble. Es válido. Las dos opciones son válidas. Por eso se considera opcional. ¿Por qué me gusta cuando esto salí con doble 5 en este caso? Por el alto volumen de puntos. Hubo un amigo en el grupo mío moderno que dijo: sí, yo quiero salir con el doble 4, pero me gusta también el doble 5 porque tengo muchos puntos. Y si me agarran ese poco punto, quedo frito. Esa es también una posibilidad, ya que tengo pocos blancos, pocos 1 y pocos 4 y pocos 3. Pero recordar, cualquiera de las dos salidas son buenas. Solo queda capricho. En este momento queda para capricho del tipo de jugador. Yo recomiendo el doble 5. Prefiero que me agarre el doble 4 no el doble 5. Vamos a otro caso. Es importante recordarles que el sábado 2 de noviembre se realizará el primer seminario internacional de dominó online. Llevaremos la teoría a casi todo el planeta. Estamos pautándolo para 24 países aproximadamente, donde empezaremos la batida a través de talleres para llegar más rápidamente a todo el mundo. Estamos contando con la participación de la UDF, con la FIT, con las federaciones, para que multipliquen esta inquietud hacia sus afiliados. La idea es crear una teoría pública para todos, una teoría moderna, donde ya no tenga cabida el señero ni la seña, sino tenga cabida un juego limpio. Y entre todos podemos lograrlo. Y la única forma de que haya un juego limpio es que la gente aprenda a jugar teóricamente. No inventando, no creando locura, ni señas por el estilo. Hace poco me mandó algún video de Aruba, no sé quién es el jugador, ni vamos a preguntar, pero aparecen los videos en la red, donde el señor tiene doble 5, doble 4, doble 6, 6, 5, 3, 5, y lo que hizo fue salir con un doble 3 que no tenía más. Es una cuestión de loco, o se están, cualquier loco está jugando un torneo internacional. Si no se sabe ni siquiera jugar y ya quiere competir a nivel internacional. No tienen ni la mínima idea de lo que es la teoría. Entonces, como le dije yo a un amigo, o está haciendo la carretilla, porque le hicieron señas para que mandaran los 3, o el señor no sabe jugar. Así, aunque se caliente, quien se caliente, sabría decir, disculpen la palabra, pero tenía que decirlo, lo tenía aquí. No podemos tan malos jugadores y sentarse a una mesa en un campeonato mundial, echándole a perder la vida a los que sí saben jugar o medio saben jugar. Señores, vamos a desentar el dominó. Si no tenemos una base teórica, no vayan a un campeonato mundial. No vayan a desfilar como malos jugadores. Recuerden, nos vemos el día 2 de noviembre, 11:30 de la mañana, horario venezolano, en el seminario, primer seminario internacional para la actualización dominolística, seminario online. Ya saben, los esperamos allí. Continuemos con otra actividad. Tomemos en consideración que sale el jugador a mi izquierda. Me toca jugar a mí. Algunos amigos, seguidores, panas, y la cuerda de loco que tengo también por ahí que me siguen, ellos plantean que ellos castigan la grande, y siempre lo que hay que castigar la grande, la serie mayor de la salida. Y yo digo: ¿por qué no puede ser? No, porque sí puede ser, porque si yo descarto los puntos.
Pero el dominó no es descartar los puntos. No, pero yo voy a atrapar el doble 3. Pero ¿y quién tiene el doble 3? No, lo puede tener, cierto, también lo puede tener tu compañero. ¿Cómo tú lo vas a atrapar de tu compañero? Este es un mecanismo de jugada muy vieja, obsoleta, del tiempo de los dinosaurios, del Pleistoceno, como decía un amigo allá en España. Señores, no se castiga la mayor. La mayor se castiga exclusivamente si no tengo 3. Si no tengo, perdón, si no tengo 2. O si la serie que yo voy a generar me provoca una falla o 2 series fallas. Un ejemplo, voy a jugar el 2-4 y no tengo más 4. O voy a jugar 2-4 y no tengo más 2 ni más 4. No, en este caso debo castigar el 3 de mi compañero. Pero bajo la lógica de que al yo castigar el 3, mi compañero sabe que este 2 me genera un problema. Y él lo va a castigar inmediatamente. Y él sabe que no debe dejar pasar serie del 2 hacia mí. De estar muy atento a dicha jugada. Entonces, el dominó también tiene una cuestión que se llama lógica. Si yo voy a generar una piedra que no tiene sentido, como en general me falla, yo no debo jugarla, a no ser que sea obligatorio. O voy en un momento dado a generar una piedra que da una corrida del contrario, mi compañero tiene que saber que yo no poseo más de la otra. Entonces, señor, o de esa misma que estoy castigando. Eso es una cuestión de lógica. La jugada tiene una connotación de lógica que debemos estar pendientes. No es nada más, no está en la ley, no. Las leyes también tienen cuestiones lógicas, por lo menos. Hay una regla que dice que el jugador B debe castigar con la mayor. Pero si el mayor que posee son fallas, él no puede castigar con la mayor por lógica, tiene que castigar con la serie menor. Y ya cuando él juegue esa serie alta, de esa salida, el compañero sabe que esa no le gusta. Eso es lógica. Todo tiene su momento. Y ese es el momento lógico. Y del cual debemos cuidarnos mucho. Nosotros lo podemos generar por lo menos en la primera serie, sale con doble, un ejemplo, doble 1, y yo juego 1-6, pues no tengo más 6. No, porque yo voto la que es falla. No, señor. Tú no puedes quedarte con la que te genera falla, porque cuando te vuelvo a dar, una de esas que tú no tienes está frito. Porque tú no sabes quién tiene la mayoría de 6. Queda otro punto a tratar y sí me gustaría tenerlo pendiente. Este punto quiero que lo entiendan los demás. Es mandar a castigar una piedra. En la actualidad, la mayoría de los jugadores no saben mandar a castigar una piedra. No saben colocar un tiempo para castigar la piedra. Señores, el tiempo para mandar a castigar la piedra es de 20 segundos en el dominó del nuevo milenio. En el otro es una pesada larga que no tiene tiempo. Pensada, no, que una pesada larga yo digo que no me gusta. Sí, pero usted dice que no la mata, sino que no te gusta. Que no te gusta puede ser que tenga una. Puede ser que no tengas el doble, es válido. Pero no le está diciendo que la mate, que la castigue. Así que, señores, veamos bien los tiempos muy bien utilizados. No se dejen llevar por la cuerda de la nueva secta que salió por allí del dominó, donde dice, no se puede pensar. Señores, venimos luchando desde hace años contra este modelo de ignorancia. Pensar es válido, para eso las federaciones asignan 20 segundos por una jugada. Algunas federaciones en algunos torneos dan más tiempo de minutos, cuando alargan esos segundos, como lo hace España en un momento dado en su campeonato. Entonces, el pensar es válido. Ese tiempo lo dan las federaciones. La distribución, como yo quiera, es de nosotros. Algunos autores, como el profesor Luis Muñoz, creó este modelo de pensar de este nuevo milenio. Hay otros que colocaron X minutos, han distribuido su modelo. Pero, señores, ya basta ya de seguir dando pelotazos y brincos en el dominio. Esta nefasta ola que se está generando nueva no tiene sentido lo que dicen. Porque si ninguno de los jugadores que están en la mesa piensa, ¿quién está jugando? Si tú no tienes para decirle a tu compañero que tienes más de la que tú sales, o tienes más de la que tú castigas, o no te gusta la que tú generas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que tenemos son 4 locos tirando piedras en la mesa. Así que, señores, tomemos conciencia sobre el dominio. Y eso de generar una falla inicialmente, no sabemos qué información le estamos dando a nuestra pareja. Eso lo vi en un video hace poco y dije, no, lo que hay, cada día se llena el baúl de locos. Y dañan. El problema es que al verlos, los nuevos jugadores creen que esa es una verdad absoluta. Pero bueno, cada quien con su verdad. Gracias por la atención, un placer haberlo visto. Nos vemos en el próximo video.
Nos vemos el día 2 de noviembre a las 11:30 de la mañana, horario Venezuela, en el primer seminario internacional online de actualización dominocística. Cuídense.